Imagina por un momento encontrarte caminando en un mundo donde los dinosaurios verdaderos aún dominan la Tierra como en Jurassic World. Fieras con velocidades fulminantes, cerebros estratégicos, mandíbulas capaces de destrozar huesos y tamaños que hacen temblar el suelo. El T-Rex, por ejemplo, no solo tenía una mandíbula poderosa, sino una fuerza capaz de aplastar un coche, mientras que los velociraptores eran casi como los ninjas del mundo jurásico. Y ni hablar de los monstruos que habitaban los océanos hace millones de años. Por eso hoy vamos a descubrir qué tan mortal era cada uno de esos dinosaurios y si realmente podrías sobrevivir a un encuentro con ellos. Empecemos con uno que, aunque pequeño, era realmente letal: el Velociraptor. Puede que pienses que por su tamaño, semejante a un pavo salvaje, podrías huir fácilmente, pero estás muy equivocado. Los velociraptores no solo eran veloces, con una velocidad de alrededor de 64 kilómetros por hora, sino que también superaban en inteligencia a cualquier humano promedio de hoy en día. Olvida ese raptor de Jurassic Park, de casi 2 metros y con escamas rígidas, porque el animal real medía alrededor de 1 metro de altura, 3 metros incluyendo la cola, y estaba cubierto de plumas para mantener su temperatura y energía al máximo, mientras cazaba durante horas. Lo que realmente los hacía temibles eran sus garras curvas, de hasta 9 centímetros, capaces de desollar y paralizar a presas mucho más grandes. Además, estos dinosaurios cazaban en manada con una coordinación parecida a los lobos modernos. No atacaban de frente, sino que utilizaban sus garras para infligir heridas profundas y mortales, atacando desde varios ángulos al mismo tiempo. Imagina estar rodeado de 5 o 6 velociraptores comunicándose y trabajando en equipo mientras tratas de escapar. Una verdadera pesadilla. Y si intentaras esconderte o trepar a un árbol, ellos esperarían pacientemente o encontrarían la forma de alcanzarte. Su vista era similar a la de un halcón, y su oído tan fino que detectaría tu respiración incluso a varios metros. Pero aquí no termina la historia del Velociraptor. Estos cazadores del período Cretácico eran más que simples corredores rápidos y feroces. Tenían una capacidad especial para planificar emboscadas y trazar estrategias de ataque, basada en un cerebro comparado con el de aves rapaces modernas. Esto les permitía adaptarse rápidamente a las acciones de su presa, modificando tácticas para aumentar su efectividad. Sus plumas no solo servían para mantener la temperatura, sino también para mejorar el equilibrio mientras corrían a altas velocidades o daban saltos mortales sobre sus víctimas. Además, la estructura de sus patas y garras indicaba una fuerza tremenda, capaz de desgarrar piel y músculo en instantes. Los fósiles muestran que los velociraptores también podrían haber tenido vocalizaciones complejas para comunicarse entre ellos, desde gruñidos hasta chillidos agudos, quizás para coordinar cacerías o advertir de peligros. En conclusión, enfrentarse a un solo velociraptor ya es peligroso, pero un grupo coordinado representa uno de los retos más extremos que un ser humano prehistórico podría haber enfrentado. Si consigues escapar del raptor, no bajes la guardia, porque te espera uno que, aunque en la película parecía un lagarto pequeño y torpe capaz de escupir veneno, en la realidad era un depredador temible, el Dilophosaurus. Esta criatura de casi 7 metros de largo y medio tonelada de peso no tenía ese collar de colores ni escupía toxinas, pero era uno de los primeros grandes depredadores del Jurásico temprano. Sus 2 crestas en la cabeza, que le dan nombre, el lagarto de 2 crestas, podrían servir para atraer pareja, reconocerse entre ellos o regular el calor. Velocidad y poder se unían en este gigante que podía alcanzar unos 48 kilómetros por hora, lo que lo hacía más lento que el Velociraptor, pero sin duda más fuerte. Su mordida era una obra maestra, un pico con cientos de dientes afilados como cuchillas que podían aplastar órganos vitales o cortar arterias con un solo ataque. Además, sus patas delanteras eran poderosas y tenían garras para sujetar y dominar a su presa, algo que incluso el T-Rex no lograba con sus diminutos y graciosos brazos. Esta bestia,
muy temprana en la historia de los dinosaurios terópodos, tiene características fascinantes que no aparecen en las películas. Por ejemplo, su cráneo con la famosa muesca en la mandíbula superior era un refuerzo para absorber fuerzas increíbles al morder, evitando fracturas durante la lucha. Así, podía morder con una potencia similar a la de otros grandes carnívoros, pero manteniendo una mandíbula ligera y eficiente. Esto era una gran ventaja que otros no tenían. El Dilophosaurus también tenía un cuello largo y muy flexible, algo que podría haber usado para dar golpes laterales potentes o movimientos rápidos, acorralando a su presa. Su cerebro mostraba indicios de habilidades sensoriales avanzadas, incluyendo una excelente visión binocular para calcular distancias y coordinación al atacar. No hay evidencias claras sobre si cazaba en manada o de forma solitaria, pero su estructura corporal y adaptación sugiere que podía ser un cazador ambicioso y astuto. Además, algunos paleontólogos sugieren que el Dilophosaurus podría haber tenido comportamientos sociales complejos para la época, quizás utilizando su tamaño y apariencia amenazadora para defender territorio o atraer parejas en exhibiciones vistosas. A pesar de su tamaño inmenso, estas criaturas estaban diseñadas para ser ágilmente mortales, una combinación que las hacía objetos de temor absoluto en los ecosistemas donde vivían. Si te está gustando este viaje por el Cretácico, no olvides suscribirte y activar la campanita. Pasando al aire, el Quetzalcoatlus era el terror de los cielos prehistóricos. No era un dinosaurio como tal, sino un pterosaurio, un reptil volador con una envergadura impresionante que podía llegar a medir hasta 11 metros, similar al tamaño de un pequeño avión. Imagina una criatura tan alta como una jirafa, capaz de volar a 130 kilómetros por hora y posarse con sus alas tocando ambos lados de una calle. Aunque su pico no tenía dientes, estaba perfectamente diseñado para atrapar y atravesar a sus presas con rapidez letal. Un cazador aéreo que también podía caminar y correr usando sus extremidades delanteras como apoyo. Es decir, una completa bestia híbrida. Su vista era aguda como la de los mejores depredadores terrestres y su vuelo le permitía cruzar continentes. Pero el Quetzalcoatlus tenía más secretos que asombrarían incluso a los científicos de hoy en día. Su físico ligero, gracias a huesos huecos y delicados, le permitía elevarse del suelo con una técnica que parece un salto de pértiga, impulsándose con sus poderosas patas y luego desplegando unas gigantescas alas. Esto, junto a un sistema respiratorio eficiente, semejante al de las aves actuales, lo hacía un aviador excepcional, capaz de permanecer horas planeando sin esfuerzo aparente. A pesar de su tamaño impresionante, no se alimentaba de grandes dinosaurios, sino que prefería cazar presas pequeñas, como primerizos mamíferos, reptiles jóvenes o incluso insectos gigantes. Su pico afilado podía atravesar fácilmente a estas presas, y sus largas patas y garras le permitían caminar sobre tierra firme con destreza, lo que era raro en reptiles voladores. Esto le hacía un cazador versátil, no descartando sorprender a sus objetivos emboscándolos desde tierra, además del aire. Este colosal pterosaurio marcaba el límite del vuelo en vertebrados terrestres, y sigue siendo un misterio cómo podían sostener su enorme masa corporal en el aire. Pero su estructura única y alas adaptadas lograban esa hazaña con una gracia pasmosa. Imagínate ser atrapado por esa sombra gigante deslizándose silenciosa sobre ti, lista para atacar en un vuelo predatorio que domina tanto el cielo como la tierra. Si pensaste que esconderte en el agua podría salvarte, prepárate para conocer al Spinosaurus, el gigante semiacuático que no solo medía hasta 18 metros, sino que estaba adaptado para nadar mejor que muchos mamíferos modernos, así que si de verdad lo pensaste, estabas muy equivocado. Con un cuerpo que más se parecía a un cocodrilo gigante, el Spinosaurus tenía una enorme vela dorsal posiblemente para controlar la temperatura o el equilibrio en el agua. Sus dientes cónicos y largos de alrededor de 5 centímetros eran perfectos para atrapar peces enormes y causar heridas mortales, y su cola aplanada era un potente remo que le ayudaba a moverse. Esto significaba que si te lanzabas al río para escapar del Quetzalcoatlus,
Seguramente terminarías justo en las fauces de esta bestia. Además, sus patas delanteras eran como ganchos letales para sujetar presas en el agua y así terminar con ella más fácilmente. Pero el Spinosaurus no era solo un gigante acuático, sino toda una revolución evolutiva en el mundo de los dinosaurios. Sus adaptaciones semiacuáticas incluyen huesos densos que le daban peso y estabilidad para nadar como un reptil moderno, y sus fosas nasales estaban ubicadas en lo alto del cráneo para poder respirar mientras estaba casi totalmente sumergido. Además, sus pies eran parcialmente palmeados, ayudándole a moverse tanto en tierra como en el agua con eficacia. Este dinosaurio habría sido capaz de acechar a sus presas en ríos y lagos, emboscándolas en el agua y atrapándolas con una mandíbula perfecta para sujetar a peces gigantes y otros animales acuáticos. Algunos estudios sugieren que su vela dorsal podía funcionar como radiador para evitar sobrecalentamiento, o un llamativo signo visual para comunicación intraespecífica. Con más de 50 dientes afilados, dispuestos para evitar que las presas se escapen, el Spinosaurus era el absoluto rey de los ecosistemas fluviales del Cretácico y uno de los depredadores más especializados que jamás haya existido. Definitivamente, no querrías cruzarte con uno mientras atraviesas un río prehistórico. Otro depredador que sigue siendo un ícono y cuya ferocidad se subestima es el Tiranosaurio Rex. Este monstruo de 12 metros y casi 9 toneladas no era un simple carroñero torpe con brazos ridículos y graciosos, sino un cazador inteligente, rápido. Podía alcanzar 40 kilómetros por hora y con el mordisco más potente que haya pisado tierra. Su mandíbula ejercía una fuerza brutal, capaz de triturar huesos con facilidad, presión equivalente a la fuerza de 6 toneladas, y sus sentidos eran tan desarrollados que podía oler a kilómetros y tenía una visión 13 veces mejor que la de un ser humano promedio. Ya sabes, una suerte encontrarlo. Sus pequeños brazos no eran inútiles, sino musculosos, que podían levantar hasta 180 kilos, usados para sostener a la víctima o ayudarse a ponerse de pie después de descansar. Algunos estudios incluso sugieren que podían cazar en manada, coordinando ataques complejos. Pero cuidado, incluso el T-Rex evitaba el agua profunda. Además de su fuerza bruta, el T-Rex poseía un cerebro sorprendentemente sofisticado, con lóbulos olfativos enormes, lo que significa que su olfato era tan desarrollado como el de los mejores perros entrenados por policías para la búsqueda de drogas. Esto le permitía rastrear presas a largas distancias, incluso a través de densos bosques. Su agudeza visual era otro punto fuerte. Con ojos orientados hacia adelante, tenía visión estereoscópica, lo que facilita juzgar distancias con precisión, fundamental para el acecho y el ataque. En cuanto a comportamiento, se cree que el T-Rex podía haber sido más social de lo que se pensaba, con evidencias de interacción y posiblemente cooperación al cazar, similar a los grandes felinos modernos. Sus huesos muestran marcas de heridas curadas, indicativo de una vida de lucha y supervivencia dura, pero también de habilidades de curación y resistencia. En resumen, el T-Rex era un depredador perfecto, combinando fuerza, velocidad, inteligencia y sentidos agudos para dominar su entorno, pero acabaría contigo muy fácilmente. Si te está gustando, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. En ese dominio acuático reinaba otro monstruo que hacía temblar a cualquier submarino actual: el mosasaurio. Este era más grande que un autobús, llegando a medir casi 17 metros y pesando 15 toneladas. Este reptil marino tenía un cuerpo hidrodinámico, un enorme poder para nadar a 50 kilómetros por hora y una mandíbula que podía abrirse casi 90 grados, como una serpiente gigante. Sus dientes no solo se mantenían afilados y fuertes gracias a unos ligamentos especiales, sino que tenía otra fila en el paladar para empujar y tragar presas sin oportunidad de escape. Era un cazador sigiloso. Se ocultaba en las profundidades, vigilando con su visión binocular, y emboscaba a sus víctimas desde abajo. Además, como madre feroz, defendía con brutalidad sus crías en las zonas cercanas al nacimiento.
no querrías encontrarte con una familia de estos en las aguas prehistóricas. Más allá de su tamaño y fuerza, el mosasaurio tenía una serie de características únicas que lo hacían especialmente letal en los mares del Cretácico. Su cuerpo estaba adaptado para maniobrar con agilidad a pesar del tamaño, gracias a sus patas transformadas en aletas y una cola fuerte con forma de media luna que generaba poderosa propulsión. Lo más aterrador era su capacidad para abrir la boca a ángulos casi imposibles, lo que le permitía tragar presas enormes o tu casa entera. Los dientes tenían una estructura especial que se renovaba constantemente, asegurando siempre un arsenal afilado. Además, algunos mosasaurios desarrollaron dentición especializada para triturar conchas de tortugas y otros organismos duros, mostrando una dieta más diversa de lo que se pensaba. Se cree que probablemente cazaban de noche o en aguas profundas para sorprender a sus víctimas, combinando la agudeza visual con la capacidad de emboscada y velocidad explosiva. En definitiva, el mosasaurio dominaba los océanos prehistóricos como ningún otro. Ahora dejemos a un lado a los cazadores y pasemos a la fuerza bruta, el Titanosaurus y sus parientes gigantescos. Estos herbívoros no tenían necesidad de ir tras ti con colmillos o garras, porque su sola presencia podía aplastar cualquier amenaza. Alcanzando los 35 metros de largo y hasta 100 toneladas, eran más pesados que 14 elefantes juntos y podían levantar árboles y derribar obstáculos con sus colas gigantescas. Aunque pacíficos, estos gigantes tenían armaduras óseas para defenderse y una sorprendente agilidad para mover su cuerpo masivo. Se desplazaban en manadas y su huella dominaba los paisajes de todos los continentes, recorriendo la Tierra durante más de 100 millones de años. Imagínate estar en medio de una estampida de titanosaurios sin posibilidad de escapar. Además, sus huesos no eran simples bloques masivos de piedra, sino estructuras sofisticadas con cámaras aéreas internas que aligeraban el peso del animal sin sacrificar resistencia. Una adaptación necesaria para conseguir esa enorme escala sin perder movilidad. Su postura amplió su estabilidad. Las patas delanteras se curvaban hacia afuera, ampliando la base de apoyo y permitiendo un mejor equilibrio para soportar ese colosal peso. La defensa no solo estaba en su masa, sino también en su cola, que actuaba como un garrote capaz de derribar depredadores o cualquier amenaza. Icebergores óseos, como placas y espinas, agregaban protección extra y probablemente también un papel en la comunicación o exhibición social. Gracias a su tamaño y fuerza, pocas criaturas podían desafiar a un titanosaurio, salvo un grupo organizado o la muerte natural. Este es uno de los únicos dinosaurios que podrías sobrevivir, si tienes algo de suerte, claro. Finalmente, la bestia que rompe todos los moldes, el DX de Jurassic World Rebirth. Aunque es una criatura ficticia, representa un miedo muy real, el resultado de la manipulación genética humana que combina lo peor de varios depredadores con inteligencia casi humana. Esta criatura podría tener la fuerza y mordida del T-Rex, la astucia y trabajo en equipo del Velociraptor y las habilidades acuáticas del Spinosaurus, además de sensores para ver en la oscuridad, detectar calor o electromagnetismo. Aunque producto de la imaginación, la existencia de tecnologías como CRISPR para editar genes plantea preguntas sobre qué tan lejos podría llegar la ingeniería genética en animales futuros y si alguna vez podríamos enfrentar algo así en un laboratorio. Pero por ahora, si te cruzas con el DX en una hipotética situación, la realidad es simple. Las probabilidades de que sobrevivas son mínimas. La criatura, según teorías de fans y detalles del tráiler, podría tener una estructura física con capacidades tanto cuadrúpedas como bípedas, permitiéndole adaptarse a terrenos variados con una movilidad impresionante para su tamaño. Se especula que posee sentidos hiperdesarrollados, como visión infrarroja para detectar calor y ecolocalización, una combinación que le haría un cazador perfecto en plena oscuridad o terreno difícil. A nivel cognitivo, si combinamos la inteligencia del Velociraptor con la brutalidad y tamaño de otros depredadores, el DX podría planear ataques complejos,
establecer trampas e incluso anticipar movimientos humanos, lo que lo convierte en un adversario casi invencible. Aunque todo esto es ficción, la idea refleja los miedos y fascinaciones modernas sobre lo que la manipulación genética podría llegar a crear. Un monstruo que no solo mata con fuerza, sino con astucia. Quiero saber qué opinas. ¿Crees que de verdad podrías sobrevivir a alguno de los dinosaurios de este vídeo? Si es así, quiero que comentes cuál y de qué manera serías capaz de hacerlo. Si te ha gustado, dale me gusta y suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos pronto.